la noticia que están entre mis favoritas, por lo que puede representar. La primicia de este sorprendente caso se divulgó en Nuevo México a mediodía. A partir de ahí recorrió todo el país, pero unas horas más tarde se desmintió oficialmente la noticia. Todo era falso. Era un globo sonda meteorológico. 30 años de silencio hasta que un investigador, Stanton Friedman, descubrió que había mucho más. Cuentan que la verdadera historia del rancho Roswell ocurrió 6 días antes, el 2 de julio de 1947, cuando en una fuerte tormenta eléctrica el granjero Mac Brazel oyó un fuerte ruido. Al día siguiente se encontró despedazados varios objetos y material alrededor de 1 kilómetro en la finca donde trabajaba. Se lo comunicó al sheriff y este al ejército. A partir de ahí, la ley del silencio. 6 días tardaron en recoger los restos. En el año 1990, el investigador Stanton Friedman entrevistó a un fotógrafo militar conocido con las siglas FB. Este fotógrafo asegura que en aquellas fechas estaba en la base aeronaval de Anacostia, en Washington, D.C. Fue llamado de urgencia y fueron trasladados con otros compañeros a la base de Roswell. Allí, en una tienda de campaña, fotografió unos extraños seres que tenían la cabeza muy grande. Además, bien, este investigador ha entrevistado al único testigo vivo del caso Roswell. Se trata de Gerald Anderson. Cuando se le realizó la entrevista tenía 53 años, 40 años de silencio por temor a las amenazas. Le contó una historia increíble, la que había vivido con sus padres, con su tío y con su hermano y con sus primos. Vieron un objeto volante no identificado estrellado y dentro de su interior 4 cuerpos, 4 seres extraterrestres, uno de ellos aún vivo. Si este hecho fuera cierto, tal y como se lo he contado anteriormente, el caso Roswell entraría en una de las conspiraciones mayores de la historia y, por supuesto, muy tenebrosa. Nos estarían ocultando la información de que existen seres extraterrestres. Ya les di la información. Por favor, busquen y analicen. Vamos a hablar de una conspiración mucho más siniestra y mucho más increíble todavía. Y aquí seguro que los va a sorprender. Parece ser que puedes aportar pruebas de que hay seres extraterrestres infiltrados en nuestra sociedad y en altos cargos del gobierno. Bueno, vamos a ver, lo de altos cargos del gobierno, no. Eso es quizá excesivo. Lo que puedo presumir, en base a lo que he tenido ocasión de hablar con testigos y personas que han estado cerca de ciertos casos en referencia al tema OVNI, que es de lo que tú me estás hablando, es que bueno, pues algunas personas han mantenido conversaciones con supuestos seres extraterrestres. Hasta ahí puede parecer todo normal, o puede parecer que todo viene de una mente enferma. Alguien que mediáticamente ha querido, pues no sé, denotar y ha decidido pues hablar de este tipo de cuestiones. No, ha habido gente detrás que tenía mucho que perder y muy poco que ganar, es algo que ya hemos hablado, sobre su propia reputación y que alegaba que había mantenido contacto con seres extraterrestres. Esos seres extraterrestres muy similar al nuestro y se mezclaba dentro de nuestro tejido social. Ellos no tienen trabajos como podamos tenerlo nosotros o no tienen una vida social como la podamos tener cualquiera de nosotros. Son gente o seres o entidades muy discretas, pero sin embargo están ahí. Se habla, yo he llegado a tener ocasión de oír hablar sobre 2 razas concretas que habitan entre nosotros y que se mezclan entre nosotros y no tienen ningún problema. Una de ellos, los reptilianos, ¿no? Bueno, una de ellos son los reptilianos y otras son los nórdicos. Si me estás hablando de los reptilianos, ya nos estamos marchando a un terreno muy complicado. Muy complicado. E intentar yo salir aquí y decir que detrás de la oligarquía mundial hay una serie de seres
reptilianos o con una genética reptil que están controlando los designios de la humanidad. Todo esto, pues me imagino que una enorme sonrisa se le tiene que estar dibujando a todos los espectadores que lo están oyendo. Contesto. La idea es explicar que a lo largo de la historia, todos los dioses, desde los dioses del Pentateuco, los dioses del Popol Vuh, los antiguos ritos hindús, nos damos cuenta de que todos los dioses, incluidos los dioses Zulú, los dioses Anasazi, alrededor del mundo, fueron creados o diseñados o mantenían relaciones con unos dioses que tenían una acusada relación con los reptiles. Eso es una forma de decirlo, muy amplia, porque habría que entrar en detalles. Esos dioses, tanto Jehová como, no sé, Huitzilopochtli, o todos esos dioses que estuvieron muy cerca de ciertas tribus, desaparecieron en un momento dado de la historia y de las cuales ya nunca se ha vuelto. La gente ahora no se pregunta dónde están los dioses del Pentateuco, porque evidentemente dejaron de existir mediáticamente hace 2500 años. Esos seres han desaparecido, o puede que no, o puede que sigan haciendo lo mismo que hacían hace 2000 o 3000 años con la tribu de Job, lo sigan haciendo ahora, pero de una manera encubierta, quizás. Y hay gente que investiga de manera seria la historia, de manera bastante intrínseca, y llega a datos escalofriantes sobre la cuestión de que quizás una oligarquía cuyos vínculos de sangre tienen una acusada genética reptil está gobernando nuestro planeta. Seres en la sombra. Pues has dado en el clavo, porque esa era la siguiente pregunta. ¿Quién nos gobierna la sombra? ¿Quién está detrás? Decía un político francés que el auténtico poder se sienta detrás del trono. Supongo que este hombre sabía lo que decía. Y hoy en día nos damos cuenta que muchas leyes, movimientos geoestratégicos, guerras, están más allá de lo que incluso un presidente, que es una persona, pueda llegar a decidir. Francamente, a mí me da escalofríos pensar que exista un poder mucho más allá que no podamos ver. Pero si nos ceñimos a los hechos, vemos que ciertas personalidades muy poco mediáticas, que no salen en los medios de comunicación, tienen el poder suficiente como para reunir a reyes, a oligarcas, a grandes industriales o dueños de grandes corporaciones o dueños de grandes medios de comunicación, son capaces de reunirlos en un sitio. Entonces, esa capacidad que tienen nos da indicios de que son gente muy poderosa, tanto o más que el propio presidente de los Estados Unidos, que algunas personas puedan pensar inocentemente que es el hombre más poderoso del mundo. Estamos hablando de alguien en concreto, ¿verdad? Estamos hablando de David Rockefeller. David Rockefeller, que es director de la Moco, la Texaco y la Exxon, también es uno de los principales directivos del Citibank, el banco más poderoso del mundo, y es propietario del Chase Bank, uno también de los bancos más importantes del mundo. Fue Stulin quien descubrió, un investigador ruso, quien descubrió que el propio David Rockefeller tiene una logia masónica, que él ha creado y diseñado, cuyo nombre es 666. Pero voy más allá. Es tan osado David Rockefeller que en el edificio donde tiene este templo, que es un enorme rascacielos, al final hay unas enormes luces de neón con el número 666 y se pueden ver desde muchas partes de Nueva York. Esto es real. Pero que estas conspiraciones, o estamos hablando de alguien que forma parte de un poder oscuro y cuya trascendencia no es nueva. Los antiguos dioses daban poder a los oligarcas, los reyes que dirigían pueblos, y posteriormente en la antigua Venecia, cuando los mercaderes venecianos, los poderosos mercaderes y los poderosos, digamos que prestamistas venecianos, mezclaron su sangre con la oligarquía y con la nobleza negra europea. Y entonces es a partir de ahí cuando ese poder pasa de lo que son las manos monárquicas a las manos de las corporaciones y de los grupos de poder. José Luis Camacho, en síntesis, ¿qué podemos hacer para recuperar nuestra libertad? Yo le diría a la gente que lo que se ha perdido, y lo comento muchas veces en la sociedad, es la capacidad de análisis. Hay que tener una mente abierta.
en cuenta lo que yo estoy diciendo, puede que alguien se las crea o puede que no. Yo no soy un misionero. Lo que es importante es que deje eso como una probabilidad o una posibilidad. Y no nos comamos todas las versiones oficiales que nos cuentan. Tenemos que tener una mente crítica y analítica. Hay que analizar. Parece que últimamente cuando vemos un telediario, y lo he dicho hace tiempo, cuando vemos un telediario parece que estamos viendo vídeos de primera. Nos están mostrando cosas que están más que moviendo nuestra capacidad racional de análisis, mueven nuestras vísceras. Estamos viendo cosas cruentas y situaciones extrañas y mucho gore y mucha casquería que realmente no es una noticia, no es un análisis. No nos estamos ciñendo a lo dicho. José Luis Camacho, ha sido un placer el compartir contigo estos momentos y estas informaciones. Muchas gracias. Gracias a ti, por supuesto. Y a ustedes, estén atentos, abran los ojos, porque quizás muchas de las informaciones que reciben tengan un lado muy oscuro, muy siniestro. Las noches de los domingos de Castilla y León son para el cine español. Todo está listo.